paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a comenzar con Juan 15, del 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ya miramos, hermanos, lo que es acerca de la reconciliación con los hermanos en Cristo. Esto incluye a toda la iglesia. Si la iglesia, si un hermano o una hermana los ofende y esa persona viene 10, 15 veces al día arrepentido, hay que perdonarle. Porque eso nos llamó el Señor. Cristo dice también, mirad por vosotros mismos. Cuando una persona tiene algo contra nosotros, hay que aclararlo. Hay que aclararlo con las personas. Ahora, el mundo, la gente que ama el mundo, la iglesia que ama el mundo, siempre va a estar en contra de nosotros, hermanos. Siempre. Lo está diciendo Cristo. Aquí Cristo no está, Juan no está hablando solamente de los incrédulos, o sea, los ateos o de otras religiones. Aquí está hablando de la iglesia que dice creer, pero en realidad no cree, porque si creyeran, amarían a su prójimo. Entonces, debemos de pedir siempre, y siempre vamos a estar nosotros en nuestros pensamientos, siempre nos vamos a quedar cortos para tener la sabiduría, para saber qué es lo que dice el Señor. O sea, para hacer una cosa, para tomar decisiones en referencia a algún asunto. Pero el Espíritu Santo nunca se va a equivocar, hermanos. El Espíritu Santo nunca se va a equivocar. Entonces, podemos tener la ciencia, el conocimiento de la palabra de Dios, pero necesitamos sabiduría para aplicarla. Porque muchas veces, si no somos sabios, no aplicamos el conocimiento que tenemos. Entonces ocupamos el conocimiento de Dios, pero necesitamos también la sabiduría para aplicar ese conocimiento. Entonces ahí es donde está la batalla. ¿Cómo trabaja realmente Satanás? Satanás viene y pone pensamientos en nosotros, pensamientos de odio, todo lo que quebranta, todo lo que Dios aborrece. Eso es lo que Satanás va a venir a poner a nuestros pensamientos. Pero también, si ya tenemos el conocimiento, también la palabra de Dios va a venir, el Espíritu Santo de Dios va a venir y va a poner pensamientos en nuestra mente, y ya de ahí nosotros decidimos si vamos a ser obedientes a Dios o no. En una situación, yo siempre trato de compartir hechos personales, porque es bueno aprender, porque a veces uno puede hablar así nada más aventando palabras al aire, pero es bueno, por ejemplo, si nosotros compartimos lo que hacemos bien, ¿verdad? Para que otras personas, dice Pablo, imítenme a mí, imítenme. Pero por otro lado también
no hay que imitar lo que hacemos mal y debemos de ser honestos y reconocer cuando las cosas no las hacemos bien. Y podemos compartir. Yo por eso les voy a compartir. Ayer me pasó una situación que no es la primera vez. Yo tengo un hermano en sangre, mi hermano mayor, y él es cristiano también. Entonces siempre hemos tenido diferencias desde que caminamos, desde que yo vengo predicando la palabra del Señor. Siempre tiende a luchar contra mí, contra lo que yo predico. Entonces así está escrito, lo dijo Cristo. Entonces, para que no les venga de sorpresa, si ustedes son llamados a predicar la palabra de Dios, su misma familia va a estar en contra de ustedes. No se enojen con ellos, pero por el otro lado también, obviamente nosotros debemos de bendecir a todos los que nos persiguen. Pero tengan en cuenta, hermanos, su propia familia va a estar no todos van a estar en contra de ustedes al predicar la palabra de Dios. Ya más de alguna vez, por ejemplo, yo a mi hermano le he dicho que se vaya de mi casa porque, por ejemplo, ha venido a mi casa. Entonces, él quiere, por ejemplo, debatir conmigo lo que yo predico. Entonces, él que no tiene entendimiento al principio, pues yo trataba de explicarle. Entonces, hasta que un día, y de hecho, ese debate se convirtió en una legata. Lo peor era de que él por ejemplo, cuando estamos platicando, empezaba a gritar. Yo le digo, no grites, vamos a platicar. No, es para que oiga la gente aquí. Le digo, no, así no se predica. No, para que oigan aquí, porque la palabra dice en Isaías que grita, o sea, clama. O sea, debes de gritar lo que yo te estoy diciendo. O sea, malentendiendo lo que él no entiende la palabra de Dios. Entonces, llegó un punto donde le digo, Señor, yo hablo con mi hermano y me dice, ¿estás peleando contra mí? Le digo, sí, Señor. Es Dios quien abre el entendimiento de la palabra de Dios, hermanos. Es Dios quien decide a quién escoger. A Esaú aborrecí, mas a Jacob escogí. Entonces, las personas en nuestras familias, Dios no escoge a todos. ¿Puede escoger a dos? Sí, los hermanos, Pedro y su hermano, Juan y su hermano. Sí. Los hermanos María Magdalena, Marta y Lázaro. Sí. Pero el Señor dice, Cristo dice que no es la gente que va a pelear con nosotros, es en nuestra propia casa. Entonces, si no estamos en el Espíritu, vamos a obrar mal. Entonces, yo ahorita tengo una situación, yo por eso siempre les digo, oren por mí, porque yo tengo mis propios retos. Tengo paz en el Señor, la tengo. Entonces, yo ahorita yo estoy haciéndome cargo de mi madre que está enferma. Ella tiene Alzheimer. Entonces, y luego ya a ella se le olvida todo, tiene demencia. Entonces, pues en realidad no la puede cuidar nadie. Entonces digo, yo la voy a cuidar, yo puedo cuidar de ella, puedo predicar aquí, puedo estudiar mientras yo la veo. Yo trabajo 1 o 2 días a la semana y yo digo, bueno, el Señor proveerá para mis necesidades, para cubrirme en ese tiempo donde no puedo cuidarla, ¿verdad? Yo primeramente dependo del Señor y ya el Señor me dice. Entonces, por ejemplo, yo estaba hablando con mis hermanos la semana pasada. Unos, por ejemplo, a veces con la madre, da siempre muy típico, ¿verdad? No, que, por ejemplo, los padres están con una persona y nunca le hablan, nunca hacen eso y siempre se tiende a juzgar.
¿verdad? Se va con otra persona y no, que aquí, y todos quieren de alguna forma hacerlo a su manera. Entonces ya se llegó el tiempo en donde, ok, ¿cómo le vamos a hacer? Nos reunimos, ¿cómo vamos a hacer con mi madre para cuidarla? O sea, dice mi hermana, pues yo diría que hay que turnarnos un día a la vez, 24 horas, o sea, para que no esté sola. Yo digo, bueno, aunque pues todos trabajan, entonces, bueno, usted puede, algunos trabajan para alguna compañía, el que trabaja por su cuenta pues podrá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues él decide o ella decide, si decide escoger un día para cuidar a mi madre. Ahí había otra persona, por ejemplo, de mis hermanos, dice, pues hay que ponerla en un lugar donde la puedan cuidar y vamos a visitarla. Y digo, ok. Entonces digo, bueno, yo la puedo cuidar, ¿verdad? Yo pienso que yo la puedo cuidar mientras se pueda, porque llega un punto en donde yo no sé si yo estoy preparado para cuidarlas en el caso de que fuera empeorando, ¿verdad? Pero no tengo duda de que el Señor proveerá, ¿verdad? Si esa es su voluntad para que yo cuide de mi madre hasta el día de su muerte. Entonces, ahorita que es miércoles, ayer martes vino mi hermano, yo el domingo hablé con ellos, les digo, mira, ahí en mi casa me voy a llevar a mi madre y ya, pues bueno, mi casa es muy chiquita, yo vivo en un estudio, es muy pequeño aquí. Yo mi cama básicamente la inflo, es un colchón inflable y lo inflo para dormirnos. Cuando llega la visita, pues simplemente lo quito, pero mi madre necesita una cama. Entonces ordené una camas gemelas, twins. Entonces ya no voy a tener el espacio para tener personas. Entonces yo les digo, mira, yo voy a cuidar a mi madre de lunes a viernes y el sábado y el domingo, que es cuando la mayoría pueden. Ya si ustedes la quieren llevar por ahí a su casa a comer, qué sé yo, pues bueno, ustedes deciden. Entre semana pues no voy a tener tanto tiempo, o sea, no hay el espacio. Yo no digo que dos personas pueden venir a mi casa, una o dos personas, pero ya, ¿dónde los voy a sentar? Y por el otro lado también les dije, mira, anda bien mal a ella, se le hincha muy feo las rodillas. Entonces les digo, voy a tratar de llevar una dieta balanceada, quitándole la carne por un tiempo, porque el ácido úrico es muy malo para ella. Entonces nada menos ayer pasó una situación, me habla mi hermano y me dice, hermano, dice, ¿ya comieron? Le digo, ahorita apenas vamos a comer, estoy haciendo unas verduritas, y vamos a comer, si quieres venir a comer. Dice, pues me habló mi hermano que tiene una carnita. Le digo, no le quiero dar carne a mi madre ahorita, pero si tú quieres comer, tráetela para que tú comas. Entonces la trajo, llegó, y lo primero que hizo fue darle a mi madre. Mi madre ya había comido. Una persona que tiene demencia, que tiene Alzheimer, hasta eso se le olvida, que ya comió. Entonces, unas personas que tienen esta enfermedad echan mentiras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se acuerdan. Y para que la gente no piense mal de ellos, a veces echan mentiras. Entonces él le ofreció carne y la aceptó y le digo, no, no le des carne. Y se ofendió porque yo no le quise dar carne a mi madre. Entonces y se puso, me aventó todo por aquí. Digo, bueno, usualmente lo que yo hago con mis hermanos, ¿verdad? Para que no se pongan violentos, porque han sido violentos en el pasado, yo les digo, tranquilízate. No, empiezan a gritar. Mira, le hablo a la policía para que te pongas en tu lugar. Porque aquí aquí yo quiero tener paz en mi casa. Eso no es la primera vez, ya más de alguna vez, por lo menos una vez le llamé a la policía. ¿Para qué? Porque para eso está la policía. Ahora, esto es diferente a cuando tienes un problema con un hermano. Por ejemplo, Pablo menciona cuando una persona, por ejemplo, yo le presto a una persona $1,000 y no me los quiere pagar. Y yo le digo, no, lo voy a demandar y lo voy a meter a la cárcel. Pablo dice, no hagas eso.
no hagas eso. Eso es diferente, hermanos. ¿Ok? Ahí es en donde necesitamos tener sabiduría para saber qué hacer. Entonces yo les comparto estas situaciones porque todo el mundo las tiene. Los pastores los tienen, las personas que enseñan lo tienen. Entonces, para que no les venga de sorpresa, hermanos. En todo caso, aquí yo estoy compartiendo la palabra de Dios precisamente para el conocimiento, pero todo lo que ustedes necesitan es a través del Espíritu Santo. Cristo es su maestro, Cristo es nuestro maestro. Él me lo da a mí para que yo lo comparta. La iglesia es una. Si tú tienes un ministerio y la iglesia, ¿okay? Y la iglesia somos uno, pero no todos son maestros, no todos hablan en lenguas, no todos predican, no todos salen a predicar el evangelio. Entonces cada quien debe de hacer su parte. Si tú no estás predicando, no estás compartiendo, lo menos que puedes hacer es orar por la iglesia, orar por nosotros para que se abra, para que el Señor, la palabra llegue a aquellas personas. Entonces vamos a mirar aquí lo que es el mundo. En el mundo, cuando se habla del mundo, es las personas que tienen la confianza en el mundo. Y vamos a mirar, está en Gálatas 5. Ok. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Aquí lo dice Pablo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Esto es el mundo, hermanos, que son adulterio. Si una persona es adúltera, no vas a salir bien con esa persona. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, el amor al dinero, el que ama, fíjense bien, lo que abarca la idolatría. La idolatría es amar más a mi padre, a mi madre, a mis hijos, a mi esposa, más que a él. Eso es idolatría, hermanos. ¿Por qué? Porque mi madre, mis hermanos, mis hijos fueron creados. Dios siempre ha sido. Entonces no podemos amar más a lo que Dios creó, que es mis padres, mis hermanos, mis hijos, mi esposa. No podemos amar más a lo creado que al Creador. Entonces es necesario amar a nuestro Padre Dios, y cuando amamos a nuestro Padre Dios, podemos amar a todo mundo, incluyendo a nuestros padres, a nuestras parejas, a nuestros hijos. O sea, Él es... si el mundo ama más lo del mundo, a los padres, aquí también incluye amar y lo dice Cristo, se los voy a leer ahorita. Idolatría, amar el dinero, o amar el querer gobernar. No, aquí lo que yo digo aquí se hace. Eso es amar el mundo también. Hechicerías, enemistades, pleitos. Yo ayer me pleiteé con mi hermano porque el Espíritu de Dios me hizo saber: pudiste haber sido más cauteloso. Le pedí perdón al Señor. Perdóneme, Señor. ¿Por qué? Porque andaba distraído. Por ejemplo, comenzamos bien el día con mi madre.
Le digo, le voy a poner la palabra de Dios. Nos pusimos a cantar, a alabar al Señor, todo iba bien. Pero ella pues de repente lo espiritual eventualmente le enfada. Por eso ella tiene esa situación. Entonces ya, por ejemplo, yo me puse a investigar y yo me pongo a estudiar en relación a la demencia, y siempre es bueno, ellos no se acuerdan de lo que pasó hace un día, inclusive hace media hora o hace una hora. A veces, la mayoría de las veces no se acuerdan, algunas veces sí. Ahí es donde está lo difícil. Algunas veces sí se acuerdan. Entonces, como no se acuerdan lo que pasó hace unas 2 horas, ¿por qué? Porque esos pensamientos, esas cosas que pasaron, ya no se quedan grabadas. Pero las que están ahí hace 10 años, hace 15, hace 20, hace 50 años, ahí están. Por lo menos en las primeras 2 fases. Ya en la tercera fase también se van borrando esas memorias. Llega un punto, ya la etapa final, donde ellos ya no se acuerdan. Inclusive pueden hasta desconocernos. Ya de quiénes somos, tú quién eres. Y a veces se ponen agresivos porque no nos conocen. Entonces, debemos de reconocer lo que es el mundo, hermanos. Aquí está, manifiestas son las obras de la carne. Esto es el mundo. Okay, el querer gobernar. No, lo que yo digo es así. No, Cristo dijo, al que tenga oídos para oír, que oiga. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Okay? No lo heredarán. Así de simple, hermanos. Una persona dice que es iglesia. Bueno, el Señor es bueno, hermanos, es misericordioso. Entonces el Señor quiere fruto, el Señor quiere amor, quiere que se goce en la persecución, y a través de la persecución puede tener gozo en el Señor. El Señor quiere que tengamos paz, que seamos pacientes, benignos, bondadosos, fe, o sea que tengamos la confianza en Él y no en el mundo para nuestras necesidades. Mansedumbre, templanza o dominio propio. Entonces, si por el contrario la iglesia una y otra vez no quieren dar fruto, pues el Espíritu Santo nos va a decir, apártate de esas personas. Y a veces uno se hace necio. Uno se hace necio al querer, no, bueno, pues es que ya se arrepintió, hermano, y volvemos a lo mismo. Entonces, si 100 veces alguien nos trata mal, 100 veces lo vamos a perdonar, aunque no se arrepienta. Pero esta es la diferencia. Una persona que no se quiere arrepentir, apártate de ellos, dice Pablo. ¿Okay? Vamos a lo que dice Jesús. Ya leímos Juan 15, 18 al 20. Vamos a Mateo 10. El Mateo 10, vamos a comenzar del 16. He aquí yo os envío como a ovejas. Esto aplica no solamente a los apóstoles, eso nos aplica a nosotros, a los servidores de Dios. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. A veces la mayoría de las veces no somos sencillos como palomas. A veces la mayoría de las veces no somos así. Muchas veces nos comportamos como los cabritos. Viene alguien con los cuernos y nos avienta los cuernos, y también nosotros. Esto yo lo he hecho muchas veces y le pido perdón a mi Padre Dios. Ahí no estoy dando fruto. Pero hay que reconocerlo cuando no hacemos lo correcto, hermanos.
Fíjense bien, guardaos de los hombres. Guardaos de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. ¿En dónde es donde nos dan los latigazos? Donde nos congregamos. O sea, para los apóstoles, para los judíos fue literal. A Pablo lo azotaron literalmente. A nosotros nos azotan con la lengua. Los que aman el mundo. Por darles un ejemplo, estoy yo en una congregación, y esto me pasó casi en todas. Yo estoy en una congregación, yo trato de servir al Señor con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón, y de repente dije algo que no le agradó al pastor. ¿Y qué hacen? Por darles un ejemplo, un día yo le digo al pastor, le digo, hermano, vámonos a predicar el evangelio el sábado. Y me dice, no, yo el sábado trabajo, hermano. Y le digo, ¿qué acaso Dios no le puede proveer de lunes a viernes lo que usted puede hacer en el sábado? Me dice, no, pero el que no trabaje, que no coma. Ahora, yo en ese momento no le quise explicar lo que quiere decir el que no trabaje, que no coma. Básicamente es el que no trabaje, que no come. Pablo está diciendo, el que no predica el evangelio, que no viva del evangelio. Eso es lo que dice Pablo a los corintios. Pero él no lo entendía, obviamente. Entonces yo le digo, pero ¿qué acaso Dios no puede proveer de lunes a viernes para sus necesidades? ¿O es que no tiene fe? No le hubiera dicho eso, hermanos. Se ofendió y casi semana, yo no digo que cada semana, pero vamos a decir una semana sí y una semana no, siempre me andaba dando latigazos con la que no tengo fe, siempre decía. De hecho no perdonó, y que yo recuerdo nunca me perdonó que yo le dijera eso, pero pues es palabra de Dios. ¿Qué acaso Dios no le puede proveer? Yo trabajo un día a la semana, 2 días a la semana para mis necesidades. El Señor provee, inclusive, a mí no me cabe la menor duda de que si yo aún no trabajara, el Señor proveerá de mí. Eso lo creo firmemente. Pero bueno, yo voy por donde me va llevando el Señor. Entonces, ahí es en donde nos agarran a latigazos con la lengua. ¿Puede pasar literalmente? Sí, o sea, siempre tiene dos significados, siempre tiene por lo menos dos, a veces son 3 los significados. Acuérdense, la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales. Satanás lo aplica carnalmente, Dios lo aplica espiritualmente. Ahí están los dos. Por ejemplo, en la bestia del Apocalipsis, yo ya he explicado eso muchas veces. Nosotros somos como bestias cuando no entendemos la palabra de Dios. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, así de simple. Cuando lo torcemos, cuando lo movemos de otra forma, somos como bestias y por lo tanto recibimos castigo. Castigo eterno. ¿Cuál es el castigo eterno? Separación de Dios. Pero no es de que sea para toda la eternidad. No, castigo eterno, así como vida eterna es conocer a Dios, castigo eterno es separación de Dios, así de simple. Porque aún al mismo tiempo va a parar, no va a ser más. Un día para el Señor no hay tiempo, hermanos, ¿ok? Por ejemplo, viene Josué y tiene una batalla y el Señor paró el tiempo, el sol se paró. No caminó el sol, se detuvo. Los de la ciencia van a decir, no, eso no puede ser posible. Bueno, es bíblico. Y la palabra dice que un día el tiempo no será más, el tiempo ya va a desaparecer. Aún los Alberto Einstein, él habló acerca del tiempo. O sea, él lo entendía. Que cuando uno va pasando, si vas en un tren y tú miras las cosas así, va pasando, lo que vas viendo es así como de pasada. Pero si tú estás así en la otra dimensión, que lo estás viendo, ahí no hay tiempo. O sea,
Entonces, ya no me voy a meter en la física porque de hecho no la entiendo bien cómo funciona, pero sí tengo el concepto. La Biblia lo menciona. Entonces, yo les decía que Satanás no conoce, no entiende la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces él siempre lo va a ver. Apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro. Pero en realidad era Satanás poniendo el pensamiento en Pedro. Dice, porque Satanás, tú no entiendes estas cosas. ¿Dónde está escrito? Por ejemplo, Nabucodonosor. Él tuvo un sueño, pero no lo entendió. Y vino Daniel y se lo interpretó. Daniel es simbólico de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo sabe los tiempos. Satanás no. Entonces Satanás lo hace carnalmente. Dios lo hace espiritualmente. Por eso yo les digo, ¿puede aplicar eso? Sí, Dios lo, por ejemplo, a ISIS mató muchas personas, entre ellas muchas personas cristianas, literalmente les cortó la cabeza, porque así lo entiende Satanás. Pero lo espiritual es, cuando Satanás ataca a unas personas fue porque Dios los dejó. Y cortarle la cabeza es de que ya no tienen la cabeza es Cristo, la cabeza de la iglesia, se separan, es espiritual. ¿Ok? Entonces fíjense, dice, guardaos de los hombres. Pero Dios dijo, no le tengan miedo a los que les quitan la vida, pero no, nada le pueden hacer a su alma. Fíjense bien, nuestra lucha no es contra personas, no es contra hombres. Ahorita regreso aquí a Mateo 10. Déjenme ir a Efesios 6, del 10 al 20. Dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Acuérdense que Dios le dijo a Pablo, cuando Pablo dijo, Señor, 3 veces le he pedido al Señor del aguijón que me abofetea, o sea, Satanás. Señor, sálvame, Señor. Y el Señor le dijo, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces debemos de ser humildes. Por ejemplo, ayer yo no practiqué la humildad. ¿Por qué? Porque andaba en el mundo. Andaba yo ahí por darle gusto a mi madre con las canciones y eso. Yo andaba en el mundo, no estuve preparado y sale lo carnal. Pero si está uno en el Espíritu, entonces uno puede tener, cuando uno es guiado por el Espíritu, ninguna condenación hay para nosotros. Entonces fíjense bien, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza cuando somos débiles. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra hombres, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, ¿qué es lo que quiere Satanás? Que no demos fruto y eventualmente negar a Cristo. Él quiere arrancarnos de la fe, pero ya una vez que tenemos el sello de Dios, nada podrá apartarnos del amor de Dios, hermanos. Sí, la salvación se pierde, sí, pero una vez que eres sellado por el Señor, nada nos apartará. ¿Ok? Terminen de leer ahí. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por ejemplo, cuando se fue mi hermano, me vinieron pensamientos, ¿verdad?, de malos pensamientos, o sea, acerca de la salvación, pero el Señor me dice, o sea, el conocimiento de la palabra me dice, precisamente porque yo soy débil, Cristo vino a llevar el castigo que yo merezco.
porque no traté a mi hermano como debía haberlo tratado, o sea, callar. Yo debí de haber callado y no callé. Entonces es Satanás usando a mi hermano para atacarme. Entonces, por eso yo les digo, no siempre hacemos lo que tenemos que hacer, pero hay que regresar. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomar el yelmo, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo vengo a la palabra de Dios, el Espíritu de Dios me trae a la palabra de Dios para decirme, tú eres mi hijo. Yo mandé a mi hijo, amado Jesucristo, para que muriera por ti, precisamente porque eres carnal. El pecado de la carne ya lo llevó Cristo. Pero no es para que lo estemos haciendo uno y otra vez, porque ya les leí, si amamos el mundo y nos alejamos de Dios, nos va como en feria. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Oren por mí, hermanos, así como yo oro por ustedes. Oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Si se fijan, Satanás, dice Pablo, nuestra lucha es contra Satanás y sus demonios. Satanás y sus demonios ponen pensamientos entre las personas alrededor de nosotros, así de simple. Así de simple. Dice Cristo, mas cuando os entreguen, no os preocupéis, ¿por qué? Por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Esto me pasa a mí todo el tiempo, hermanos, cuando es en relación a la palabra de Dios. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. En el Espíritu. Por ejemplo, si tú no vas a misa, si tú no te congregas, Dios te va... No. Eso no es así. El Padre entrega al Hijo, el Hijo al Padre, en lo espiritual. Pero pasa en lo carnal, sí, porque Satanás así lo mira. Cuando la iglesia es entregada, cuando la iglesia no da fruto, esto pasa literalmente, también. Literalmente. Dice, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿En qué debemos de perseverar hasta el fin? En Cristo Jesús, de que Él es nuestro Salvador, y en amar. Debemos de dar fruto, hermanos. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Entonces nosotros somos salvos en Cristo, somos salvos en Cristo, somos salvos en Cristo. Un día, el siguiente día, Cristo nos salva. Gracias, Señor, por usted haber pagado, Señor, pagado el precio que yo debería de pagar, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Ya Cristo llevó el pecado de la carne. Dice Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, miserable de mí. ¿Quién me apartará de este cuerpo? Este cuerpo es de muerte, hermanos. Pero debemos de mantener en el Espíritu, todos los días que por ahí ya caíste, que ya hiciste algo más, arrepiéntete, dile al Señor, perdóname, Señor. Cristo ya pagó eso. Debemos de ser honestos con el Señor y con nosotros mismos, pues, ¿cómo nos vamos a engañar? Serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Su familia los va a aborrecer, hermanos. No todos, porque en la familia el Señor dice no todos.
2 contra 3, 3 contra 2. Serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin ese será salvo. Cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra. Porque de cierto os digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué pasó en el tiempo de Cristo? Anduvieron predicando, y ya todavía no terminaban de recorrer. Y Esteban, lo llamó el Señor. Véngase, amigo, véngase conmigo. Se llevó a Esteban. Entonces, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. A mí me han dicho que yo tengo el espíritu de Satanás, algunos de mis hermanos, en Cristo y en la carne. Así que no teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo. Así como Esteban no tuvo miedo cuando lo iban a apedrear. Que dicen, mas el alma no puede el matar. Ahí lo mataron los mismos judíos, los fariseos, entre ellos los fariseos, que eran los religiosos, que creen que se las saben todas y no saben nada. Andan llenos de orgullo, de vanagloria, de soberbia, porque creen que son mejores que otras personas, porque van a misa, porque guardan el sábado, porque se congregan, porque guardan el domingo, porque dan diezmos, lo que sea. O sea, cada denominación, porque son los predilectos, son los escogidos de Dios, los calvinistas. Ahora, en todas esas congregaciones, ahí está el pueblo de Dios, ahí hay el pueblo de Dios. ¿Y qué están haciendo con ellos? Están siendo perseguidos por sus propios hermanos, por sus propias madres, o sea, por los mismos predicadores. No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En el infierno aquí y en el infierno allá. Separación de Cristo, de Dios, así de simple. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Sadrach, Mesach y Abednego, ni uno de sus cabellos se quemó, así como lo dice también no recuerdo si es Lucas 21 o Mateo 24, ni uno de sus cabellos se quemará. O sea, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar a Cristo es no solamente llevar el nombre de Cristo, porque hay personas que decían, Señor, Señor, ábreme. No sé quién eres, no te conozco. Señor, en tu nombre anduve haciendo esto, en tu nombre. No. Confesar el nombre de Cristo Jesús no solamente es hablar de Cristo, hermanos. Confesar el nombre de Cristo es dando fruto, hermanos, dando fruto. Mi testimonio de vida en esta tierra, estoy confesando a Cristo con mi vida, con mi testimonio, amando a mi prójimo, perdonando y bendiciendo al que me ofende, respetando la mujer de mi prójimo, respetando a mi prójimo, amando a mi prójimo. Ahí estoy yo confesando a Cristo. No solamente es decirlo, aún Satanás, aún los demonios creen en Cristo y tiemblan. Se trata no solamente de oír, sino de hacer. Oír, confesar es fácil.
Mas practicar, ya en la práctica ahí está la obra del Espíritu Santo. Fíjense bien, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por darles un ejemplo, viene una palabra, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para entrar en el reino de los cielos? Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Bueno, mi Padre, cumple los mandamientos. Desde joven los cumplo, Señor. Maestro, y Jesús le amó. Te falta una cosa. Te falta una cosa. Anda, vende lo que tienes, dale a los pobres, porque eso es idolatría. Dale a los pobres y luego ven y sígueme. Lo negó. Lo negó. Delante de los hombres. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negará. De hecho le dijo, anda y vende y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Quién es tesoro en el cielo? Cristo mismo. Cristo mismo es nuestro tesoro en el cielo. ¿Qué hace en el cielo Cristo Jesús? Yo también le negaré. Le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos, pero yo he rogado por ti en el cielo, porque nuestro Padre Dios escucha a Cristo Jesús. ¿Saben qué dijo Cristo Jesús? En una oración, Padre, no te pido por todos. Jesús no ama a todos, hermanos. Jesús no ama a todos, porque hay personas a las que Cristo no conoce. ¿Cómo Cristo? Cristo murió por todos. Cristo murió por todos. Pero Cristo no conoce a todos. Padre, te pido por lo que me has dado. No te pido por todos, dijo Cristo. No te pido por todos. Esta persona que negó a Cristo, que prefirió seguir el mundo, el amor al dinero, lo negó. No quiso seguir a Cristo. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. Ahora, debemos de ver el contexto de la hablando paz. Cristo no vino a traer paz a la tierra, pero vino a traer paz a nuestras almas, que es la tierra. So, debemos de ver el contexto, ¿ok? Cristo no vino a traer la paz a este mundo. Él vino a traer división. ¿Okay? Esa es la división. Él no vino a traer paz. Aunque Cristo es paz. ¿Okay? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, ahí está lo que yo les decía, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno. El Señor no está diciendo que no ames a tus hijos. O sea, Dios es amor, Dios quiere que amemos a todo mundo, pero Él está diciendo más que a mí. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, o sea, el que no se niega a sí mismo, o sea, el que quiera salvar su vida la perderá. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. El que pierde su vida por causa de mí la hallará. O sea, si y esto lo hacemos todos, ahí andamos, queremos dinero, queremos riquezas, queremos mujer, o en el caso de las mujeres, quieren al príncipe o al rey, quieren las cosas de este mundo para ser felices, ¿verdad? Por ahí hay una historia de cuando estaba chiquito, yo sea grande, yo voy a hacer esto, yo voy a ser feliz. Cuando yo me case,
voy a ser feliz. Cuando yo tenga hijos, voy a ser feliz. Cuando yo tenga una casota y un carrote, voy a ser feliz. Cuando yo haga esto y esto y esto, yo voy a ser feliz. Y siempre fueron miserables. Nunca llegaron a la felicidad, porque no es eso lo que da la verdadera felicidad. Porque esa no es la vida. La vida es tener a Cristo en su corazón, que Él está en el cielo obrando por nosotros para que tengamos felicidad, verdadera felicidad. ¿Y cuál es la verdadera felicidad? Tenemos el símbolo de la felicidad. ¿Cuál es el símbolo de la felicidad? Tener dinero, tener familia, tener salud. Todo eso es la sombra de lo verdadero. Entonces, ¿qué es lo verdadero? Por ejemplo, tener dinero es bueno para el mundo, porque con el dinero baila el chango, dicen algunos. Bueno, esa es la sombra y figura, porque con el dinero puedes viajar, por el dinero puedes comprar lo que te plazca. Esa es la sombra. ¿Qué es la esencia? La esencia es Cristo. Vengan y compren sin dinero, dice la palabra de Dios. ¿Quién es nuestro tesoro? Cristo. Cristo es nuestro tesoro en el cielo. ¿Quieres una mujer para ser feliz? Una persona que se casa con una mujer virtuosa es feliz con esa mujer, así como lo es la mujer virtuosa, la iglesia virtuosa que se casa con Cristo Jesús, que eso es lo verdadero. Tú has visto una persona que está sana en comparación con una persona que está enferma. La que está sana es feliz porque está sana. Pero eso es el símbolo. Dios nos habla con las enfermedades. La enfermedad es el símbolo del pecado. La lepra, el SIDA, el cáncer, es símbolo del pecado. ¿Qué es lo que significa pecado? ¿Qué es la sanidad? Bueno, no tener SIDA, no tener cáncer, no tener ninguna enfermedad de muerte, ni siquiera un catarrito. Eso es bueno, estar sano. Pero eso habla de la verdadera sanidad que nos da Cristo Jesús a través del Evangelio por la fe. Eso es ser sano. Esa es la verdadera sanidad. Cristo anduvo sanando enfermos, literalmente de la carne. Pero dijo Jesús, estas cosas harán y aún mejor y aún más grandes. ¿Cuáles son las más grandes? La del corazón, porque una persona que es sanada del SIDA, de la lepra, del cáncer, y no conoce a Cristo, de nada le sirve, va a seguir siendo un miserable o una miserable. Pero una persona que recibe el Evangelio y ya Cristo es su tesoro, esa persona ha sido sanada de su corazón. Entonces es necesario perder la vida de este mundo para poder encontrar a Cristo. Cuando encontramos a Cristo, encontramos la verdadera vida. Él mismo lo dice, yo soy la vida. El que a vosotros recibe, yo estoy predicando, el que a mí me recibe, fíjense lo que dice Jesús, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre, el que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta. O sea, no es lo mismo que tú recibas a un profeta a que tú recibas a un hermano en Cristo que no es profeta. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, o sea, una persona que creyó el Evangelio, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. O sea, la recompensa del profeta es más grande, hermanos. Por ejemplo, el que recibió a Pablo, el que recibió a Pedro, el que recibió a Juan, que eran apóstoles, la recompensa de ellos fue mayor a la que ya cuando otras personas que les predicaron, pero no eran profetas, no eran apóstoles, recibieron esa recompensa. Cualquiera que vea uno de estos pequeñitos, ¿quiénes son los pequeñitos? El profeta, los apóstoles, esos son
los pequeñitos. Ese es el contexto. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, sus profetas, un vaso, o los apóstoles, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Soy yo que soy discípulo de Cristo. Si me dan, no que yo les esté pidiendo, como dice Pablo, no es que yo les pida para que yo tenga, no, sino más bien, Pablo sí les dice a los corintios, hagan una colecta, y hay por ahí alguien, no, Pablo les quiere bajar la lana. ¿Qué no les llevé yo el evangelio? ¿Que no soy digno de mi salario? Primera de Corintios 9. El obrero es digno de su salario. Ahora ese dinero Pablo Pablo no tomó ese dinero de los corintios, lo llevó a Jerusalén. Porque Pedro le dijo, no te olvides de los pobres. ¿Por qué hacía eso Pablo? Para llevarles bendición. Una persona que nos da a nosotros recibe bendición. No es para que uno tenga más. Es para que reciban ustedes la bendición, hermanos. Cristo lo dice. Cualquiera que dé uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Entonces, tenemos que tener cuidado. Voy a terminar con 2 de Corintios 6 del 14 al 18. Tenemos que tener cuidado a quién le damos, hermanos. Es necesario darle a los siervos de Dios. Y como les digo, yo ya en otros videos lo he hecho, el Señor cuida de mí, está cuidando de mí, pero si yo les estoy pidiendo que me den, fíjense bien, les estoy pidiendo que me den, pero déjenme decirles cómo lo van a dar. Vayan y busquen una persona a donde el Espíritu los guíe para que le den un taquito, una tostadita, un burrito, un taco de arroz, una tortillita, lo que ustedes quieran darles al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? El que anda en la calle y no tiene nada. Ese es el cuerpo de Cristo. Los que no tienen nada. A los Lázaros de este mundo. Lucas 16. Había un rico que se daba unas fiestonas y se daba unas comilonas, y había un pobre, Lázaro, que tenía llagas, que quería alimentarse aún de las migajas que caían de la mesa de aquel hombre. Se murió el rico y se quedó en el Hades. Se quedó aquí, el Hades está aquí. Se murió Lázaro y los ángeles del cielo vinieron por él y se lo llevaron al seno de Abraham, al paraíso. Y se puede ver, es otra dimensión, se puede ver. Y mientras el rico, que ya se había dado una gran vida, perdió esa vida, ya Dios le había dado su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? Sus riquezas. Pero sus riquezas no las compartió con el pobre, con el mendigo. Entonces él, ya estando en agonía, le dijo, reconoció a Abraham, padre Abraham, manda a Lázaro para que venga y moje la punta de mi lengua. Y Abraham, ¿qué le dijo? Tú ya tuviste lo tuyo, hijo. Pero Lázaro, que sufrió, ahora él va a ser consolado. No llorará más. No llorará más. Todas esas personas que sufren, Dios las consolará. Pero el que tiene y no comparte, están separados de Dios, hermanos. Están separados de Dios. Denle al cuerpo de Cristo, a los cojos, a los mancos, a los ciegos, sordomudos. Ese es el cuerpo de Cristo. Y obviamente a sus profetas. Yo en este caso les estoy diciendo, el Señor está proveyendo para mí.
yo no tengo necesidad ahorita, pero sí les estoy pidiendo, vayan y llévenles al cuerpo de Cristo, que es el pobre, el menesteroso, el vagabundo que anda caminando por las calles, al que anda desnudo, sucio, que es despreciado. Vayan y no solamente le lleven comida, vayan, no les tengan asco, denles un abrazo. Denles un abrazo, hermano. ¿Le puedo dar un abrazo? Muchos de ellos es lo que necesitan, un abrazo. Porque mucha de esa gente ha sido, o por lo menos se sienten despreciados. Han sido despreciados, pero no todos. Algunos de ellos se sienten despreciados, no que no los quieran, sino que se sienten. Independientemente, necesitan amor. So vayan. Si lo hacen por ellos, lo están haciendo por el cuerpo de Cristo, pero también por un profeta, por un siervo de Dios, por un discípulo más bien de Dios. ¿Ok? ¿A dónde? A donde el Espíritu los guíe. Pídanle, Señor, condúzcame, Señor, para ir a llevarle amor a una persona. Condúzcame, Señor, y dejen que el Espíritu los guíe. Les van a poner los pensamientos y dejen. Con esto termino. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto abarca a los incrédulos con los falsos profetas, con los falsos cristianos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque ustedes son el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. So Dios habita, Cristo habita entre Dios, nuestro Padre Dios y Cristo camina. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, dice la palabra. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Aquí no está diciendo, hermanos, salgan de lo que les enseña al mal. Salgan de eso. Salid de ahí. Ahora, puede aplicar algunas veces también salir literalmente de ahí, donde les están enseñando mal. ¿Ok? Deja que el Espíritu Santo te dé la interpretación de que la diferencia entre lo uno y lo otro. Porque el Señor a mí me llevó a muchas congregaciones y yo no entendía: Señor, ¿por qué me trae aquí? Si aquí se la pasan criticando, condenando. Bueno, el Señor me estaba enseñando a través de los testimonios de ellos. Y en esas congregaciones yo miré personas que a veces, cuando aún el pastor estaba predicando, hasta movían la cabeza como diciendo: ay, ahora sí se mandó al pastor. Yo recuerdo una vez el pastor, llegó una pareja de homosexuales. Yo no sé qué era en su corazón, si iban a ver ahí. La cosa es que llegaron. Entonces, se debe de predicar el amor. Se debe de compartir la palabra de Dios, no andar apuntando ahí. No, ya llegó una pareja de molestos, déjame los agarro y aquí los voy a poner fritos. No, hermanos, no, hay que predicar la palabra de Dios. Entonces, cuando el pastor estaba predicando y estaba predicando mal porque no estaba compartiendo el amor de Dios, nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. El que abre el entendimiento es Dios. Nosotros no le abrimos el entendimiento a la gente. Es Dios quien abre el entendimiento de la gente. ¿Cómo una persona se va a acercar a nosotros? Imagínate una palomita. Tú le dices una palomita, le chiflas, le hablas y lo que sea, y luego ya lo que viene, no sabemos si esa pareja de homosexuales eran palomitas o eran cabritos. No lo sabemos, pero Dios sí sabe. La cosa fue que llegaron.
Tú no puedes, te puedes poner a gritar, agarras un palo y los agarras y las agarras a palazos. No, se les da grano. La palabra de Dios tiene poder. Entonces es la palabra de Dios la que cambia nuestros corazones, independientemente de quién sea. Todos somos pecadores. Unos adúlteros, otros mentirosos, otros asesinos, otros que practican sexo prohibido, lo que sea. La cosa es de que todos somos pecadores. Entonces no se trata de restregarle, vamos a decir, yo voy con un pedófilo, lo agarraron en la masa abusando de un niño. Es un pecado terrible, sí. Entonces el Señor le dice a uno, ve y predícale a ese pedófilo. Yo no voy a ir, le voy a decir, eso le pasó por pedófilo, desgraciado, aquí te vas a morir. No, por Dios, ¿en dónde están las buenas nuevas? Yo voy, yo le digo, mira, Dios te ama, tanto así que Él mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera tenga vida eterna. Tú puedes ser feliz si le entregas tu corazón a Cristo. Él quiere tu corazón. Y esa persona pedófila que abusó de uno o de varios niños, Dios le puede tocar su corazón. Uno no vaya ahí apuntándole, ándele desgraciado. No, ¿qué es eso? ¿En dónde está el amor? De gracia recibieron, dad de gracia. ¿Ok? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salir del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En el Antiguo Testamento menciona en relación a esto, por ejemplo, dice algo así la palabra de Dios: si alguien te dice vamos a ponerle lazo a unas personas, vamos a matar personas, no hagas eso, no te juntes con esas personas. ¿Qué es ponerle lazo? ¿Qué es asesinar personas? Asesinar espiritualmente. ¿Cómo se asesina a una persona espiritualmente? Con un falso evangelio. No vayas con ellos. Si alguien te dice, vente hermano, vamos a predicarles a la gente para que guarde el sábado, eso es querer poner lazo, porque la gente no es salva por guardar el sábado. La gente es salva por creer el evangelio, y una persona que cree el evangelio, el Espíritu de Dios se manifiesta en esas personas y da fruto, si la persona por la gracia de Dios. Entonces, ¿quién es el que hace eso? Dios. Y el que tiene oídos para oír, oye. ¿Ok? Entonces, estén despiertos, oren por mí, oren por toda la iglesia y estén preparados, porque la misma familia, el Señor los llamó para cualquier ministerio del Señor. No les venga de sorpresa que aún su misma familia va a estar contra ustedes. Amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, y dejen que Dios obre en su familia, así como Dios lo está haciendo, por ejemplo, con mi esposa, así como el Señor lo está haciendo con mi familia, con mis hijos. A su tiempo el Señor, vendrá el tiempo cuando ellos se dedicarán al Señor de acuerdo a la voluntad de Dios, porque se hace la voluntad de Dios, no la mía. ¿Okay? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.